El mundo ha sido testigo de algunos de los actos de violencia más atroces y sin sentido a lo largo de la historia, desde Ronnie O'Neal hasta Elijah Adams. Estos son los 10 asesinos más prolíficos que no mostraron remordimiento en el tribunal. Número 10. Michael Swanson. El nombre de Michael Swanson ha llegado a asociarse con la violencia y la miseria innecesarias. Nació en Iowa en 1993 y sufrió problemas de salud mental durante el resto de su vida. A pesar de estos obstáculos, Swanson fue intelectualmente brillante. Sin embargo, su potencial carrera se vio truncada cuando, a los 17 años, cometió un doble homicidio. Swanson robó una tienda de conveniencia en Algana, Iowa, y luego disparó y mató a 2 empleados de la tienda antes de irse. Ella recibió un disparo en la mejilla y después de una persecución a alta velocidad, fue arrestado en Minnesota y acusado. Swanson fue declarado culpable del crimen en 2011 y condenado a cadena perpetua, y no hay lugar para ti en una sociedad abierta y respetuosa de la ley sin posibilidad de liberación. No mostró ningún remordimiento por su conducta durante su juicio y castigo. Incluso sonrió y sonrió en el tribunal. Hizo comentarios desagradables e inapropiados a los familiares de las víctimas y mostró una total falta de empatía en su juicio por las 2 vidas que se llevó en 2010. Michael Swanson mostró una total falta de remordimiento en el tribunal. Hizo comentarios vulgares e inapropiados sobre las víctimas, llegando incluso a reírse y sonreír burlonamente durante todo el procedimiento judicial. El comportamiento de Swanson en el tribunal fue completamente inesperado y enfureció a muchas personas, especialmente a los familiares de las víctimas, quienes esperaban al menos una muestra de pesar y una disculpa sincera de su parte. Sin embargo, Swanson no mostró ni un ápice de remordimiento. Cuando le preguntaron cómo se sintió en el momento de cometer el crimen, Swanson procedió a decir, sin titubear, que se sintió poderoso. Al ser interrogado específicamente sobre qué sintió cuando apretó el gatillo, su respuesta fue igualmente perturbadora, dejando a todos los presentes en la sala del tribunal atónitos por su falta de empatía y arrepentimiento. Swanson fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión por quitarle la vida a Sheila Meyers, de 61 años, y a Vicky Bowman Hall, de 47, el 15 de noviembre de 2010. La sentencia fue recibida con una mezcla de alivio y tristeza por parte de los familiares de las víctimas. Sin embargo, el comportamiento de Swanson no mejoró ni siquiera en ese momento crucial. En un acto de rebeldía final, Swanson apagó las cámaras de televisión y profirió una serie de maldiciones mientras el jurado leía su veredicto de culpabilidad. A pesar de los argumentos de la defensa, Swanson continúa cumpliendo su condena en prisión. Mientras tanto, los familiares de las víctimas siguen lamentando su pérdida irreparable, con la esperanza, quizás vana, de que algún día Swanson llegue a comprender la magnitud de sus actos y exprese un arrepentimiento genuino por el dolor causado. El caso de Michael Swanson permanece como un terrible recordatorio del impacto devastador que las acciones de una sola persona pueden tener en la vida de tantas otras. No solo afectó directamente a las familias de Sheila Meyers y Vicky Bowman Hall, sino que también conmocionó a toda una comunidad, dejando cicatrices emocionales que perdurarán por generaciones. Este caso también plantea preguntas importantes sobre cómo la sociedad maneja los problemas de salud mental y cómo el sistema de justicia lidia con aquellos que parecen incapaces de mostrar remordimiento por sus crímenes. Número 9. Ronnie O'Neal. Ronnie O'Neal es un hombre estadounidense que saltó a la fama después de ser arrestado por quitarle la vida a su novia y a su hija de 9 años en 2018. El horrible incidente conmocionó a toda la ciudad y muchas personas se preguntaron cómo alguien podía cometer una atrocidad tan atroz. O'Neal creció en Florida y tuvo una crianza difícil. Tenía antecedentes de abuso de sustancias y anteriormente había estado en conflicto con las autoridades. A pesar de estos obstáculos, O'Neal pudo conservar un trabajo y mantener a su familia. Desafortunadamente, algo se rompió en 2018. Su conducta se volvió cada vez más impredecible y su comportamiento se volvió cada vez más errático.
O'Neill agredió a su novia con un cuchillo y una pistola en la noche, quitándole la vida a ella y a su hija. Después, prendió fuego a su residencia. O'Neill fue detenido y acusado de asesinato en primer grado por 2 cargos. Durante su juicio, se defendió. La evidencia va a demostrar que no me vio disparar a su madre e hizo acusaciones extravagantes que formaban parte de un complot policial de los Illuminati. Tampoco expresó ningún arrepentimiento por su conducta, afirmando que su novia y su hijo fueron sacrificados por el bien común. Cuando le preguntó a su hijo frente al tribunal si lo había golpeado, su hijo respondió que sí. ¿Te lastimé esa noche de este incidente? Sí. Tras esta respuesta, Ronnie estalló en un arrebato de ira, gritando a pleno pulmón y acusando al tribunal de manipular grabaciones para incriminarlo. Sus intentos desesperados por defenderse resultaron infructuosos y O'Neill fue finalmente declarado culpable. La fiscalía, además, lo acusó de fabricar pruebas en un intento por eludir la justicia. Al pronunciar el veredicto, la jueza expresó su consternación, declarando que este era, sin duda alguna, el caso más atroz que había presenciado en toda su carrera judicial. En mis años en el estrado, he sido testigo de innumerables atrocidades, pero este caso supera con creces cualquier otro en cuanto a la brutalidad de los hechos, afirmó la magistrada. Asimismo, hizo hincapié en la total ausencia de remordimiento por parte del acusado, un factor que pesó considerablemente en su decisión. La sentencia dictada contra O'Neill fue implacable. 3 cadenas perpetuas consecutivas, más 90 años adicionales, sin posibilidad de libertad condicional. En un giro inesperado del destino, el hijo de O'Neill, víctima también de la violencia de su padre, encontró un hogar seguro con el detective que lo protegió la noche en que Ronnie O'Neill intentó arrebatarle la vida. Independientemente del desenlace de estos debates, una realidad innegable persiste. La absoluta falta de remordimiento exhibida por O'Neill ha dejado una huella indeleble en todos los involucrados. No obstante, en medio de tanta oscuridad surge un rayo de esperanza. El hijo de O'Neill, rescatado de las garras de la violencia, tiene ahora la oportunidad de forjar un futuro prometedor, libre del legado de terror de su progenitor. Número 8. Randall Moore. Randall Moore, mejor conocido como Randy, es un criminal convicto que saltó a la fama después de ser arrestado por quitarle la vida a su esposa. Moore secuestró, agredió y le quitó la vida a su ex esposa en noviembre de 2009, un mes después de que ella solicitara una orden de protección contra él. Moore también disparó al oficial de policía de Des Moines, Todd Rowland, cuando éste respondió a las llamadas de ayuda que emanaban del antiguo apartamento de la pareja. Moore, que fue acusado de primer grado, no mostró ningún remordimiento durante su juicio y afirmó que había quitado la vida a su esposa en defensa propia. Sin embargo, el testimonio del tribunal reveló que la víctima estaba desarmada y que había recibido muchos disparos a quemarropa, lo que puso en duda la acusación de Moore. A pesar de su negación de culpabilidad, las pruebas presentadas en el tribunal pusieron en duda su defensa. La falta de remordimiento de Moore y su intento de racionalizar su conducta, junto con los hechos presentados en el tribunal, indicaban que efectivamente había cometido un crimen a sangre fría. Sheila Lynch había estado esperando la sentencia de Randall Moore durante más de un año desde que le quitó la vida a su hija, Teresa Ann. Ella le dijo a Moore: «Lo que le hiciste a mi hija fue horrible, terrible y despreciable. Lo que le hiciste a mi hija, Trace Ann Marie Lynch, fue malvado, odioso y despreciable», dijo Lynch en una declaración de impacto de la víctima dada en la sentencia de Moore. «Ahora estás muerta y pudriéndose, y eres repulsiva para mí. Como no pudiste quitarle su espíritu, le quitaste su vida». A lo que Moore respondió: «Examina los diarios. Ella te despreciaba, ella te despreciaba. Lee el diario», escribió. «Ella te odiaba, ella te odiaba. Eres un perdedor». A Moore también se le dio la opción de hacer una declaración antes de ser sentenciado. Intentó racionalizar el hecho de quitarle la vida a la madre de su hijo durante más de 10 minutos. «No siento absolutamente ningún arrepentimiento por la muerte de Teresa Ann». Estas palabras de Moore provocaron jadeos de la gente en la sala del tribunal en algunos momentos.
Espero que haya más ejemplos como este cuando la gente no quiere que sus cónyuges vean a sus hijos, añadió Moore. Espero que se vuelva más común cuando se responda a Moore. El juez advirtió al tribunal que no podía violar la línea del decoro judicial. Creo lo que he oído. Novak condenó a Moore a 3 cadenas perpetuas por los crímenes contra Teresa Ann Lynch, Moore, y 25 años de cárcel por quitarle la vida al oficial Rowland. Le das un nuevo significado a la palabra maldad. Nunca he visto nada como tú, Novak, añadió el juez. Fuera del juzgado después de la sentencia, Sheila Lynch, llorando, dijo que el día fue mejor de lo que podría haber imaginado. El agresor de su hija ha sido detenido y su familia sigue adelante. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 7. Keith Ferguson. Keith Ferguson pertenecía al condado de Kalkaska en Michigan. Era un hombre de familia con 4 hijos. Sin embargo, fue condenado por quitarle la vida a su esposa, Tiffany. Se informó que ella solicitó el divorcio en septiembre, según documentos judiciales, pero el divorcio aún no se había finalizado. Según los investigadores, había un divorcio pendiente entre él y su esposa. Como acabo de decir, hubo ciertas cosas que sucedieron entre los dos que probablemente lo hicieron enojar. Keith Ferguson supuestamente le quitó la vida a su esposa usando un arma de fuego el 18 de noviembre en su casa en Cold Springs Township. Luego se llevó a sus 4 hijos, de 39 a 11 y 13 años, a la casa de sus abuelos en Excelsior Township. Mientras intentaba tomar a los niños como rehenes, paró y le quitó la vida a su abuelo, Weber. Los niños huyeron a la casa de un vecino en busca de ayuda, quien se sorprendió al escuchar lo que había sucedido. Sin embargo, este vecino resultó ser un agente del sheriff de Calskada que se comunicó con el 911 de inmediato. Al mismo tiempo, Keith Ferguson también se comunicó con el 911 desde su casa en Orange Township, diciendo que tenía un cautivo y amenazó con disparar a cualquier autoridad que respondiera. Keith Ferguson fue detenido sano y salvo después de un enfrentamiento de 7 horas en una residencia en Gold Road en Orange Township. No lastimó al cautivo que tenía en su casa. Después de ser arrestado, mostró muy poco arrepentimiento por lo que había hecho. Keith A. Ferguson, de 40 años, de Kalkaska, fue procesado en el Tribunal de Distrito de Kalkaska por sus crímenes. Ferguson fue sentenciado por la mañana por un juez que declaró que había algo fundamentalmente mal con él. Siguió maldiciendo a los jueces y a todos los presentes en la sala del tribunal. Cuando la amiga de la víctima le contó al tribunal cómo advirtió a su amiga Tiffany sobre Keith, dijo: «Simplemente condénenme, lo que sea». Cuando se le preguntó sobre sus relaciones con sus hijos, no mostró ningún interés en reunirse con ellos en el futuro. Ferguson fue acusado de primer grado y recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de liberación. También se le negaría cualquier contacto con sus 4 hijos, pero un funcionario reveló que los niños son mayores. Se les permitirá escribir cartas a su padre. La Fiscalía de la familia de las víctimas expresó abiertamente su satisfacción por el castigo de Ferguson. Número 6. Thomas Michael. Thomas Michael T.J. Lane es un criminal convicto que atrajo la atención mundial en 2012 después de abrir fuego en la escuela secundaria Chardon en Ohio. Las acciones de Lane sorprendieron a todo el vecindario. Nació en un pequeño pueblo de Ohio y se crió allí. Tuvo una vida difícil con antecedentes de uso de sustancias, violencia y enfermedad mental. El padre de Lane también fue encarcelado por numerosos delitos, lo que lo dejó sintiéndose alienado y furioso. Lane pudo asistir a la escuela secundaria a pesar de estos obstáculos, donde se lo consideró un solitario y un paria. Lane entró en la cafetería de la escuela secundaria Chardon el 27 de febrero de 2012 y abrió fuego, cobrándose la vida de 3 estudiantes e hiriendo a 3 más. Una ciudad estadounidense, Chardon. Una tragedia sorprendió a la ciudad y encendió un debate nacional sobre la violencia de los Ghouls School. Lane supuestamente salió del edificio después del incidente. Según los testigos, un profesor lo persiguió fuera del edificio y poco después lo detuvo a las afueras de la escuela.
Lane fue finalmente acusado de 3 cargos de muerte agravada, 2 cargos de intento de muerte y 1 cargo de agresión criminal. Al principio fue mantenido como menor de edad, a la espera de más procedimientos judiciales. Lane mostró poco remordimiento por sus crímenes durante este juicio, sonriendo con frecuencia y haciendo gestos vulgares en el tribunal. Lane mostró un comportamiento aún más perturbador durante el proceso judicial. Se presentó al tribunal vistiendo una camiseta con una palabra profana escrita a mano, desafiando abiertamente la seriedad del proceso. Aunque su equipo de defensa argumentó que padecía una enfermedad mental en el momento de los hechos, Lane pareció esforzarse por contradecir esta afirmación con sus acciones. En un acto de flagrante desprecio, profirió insultos hacia las familias de las víctimas y el juez, cruzando todas las líneas de decoro y respeto en la sala del tribunal. Durante la audiencia, el fiscal David Joyce anunció su intención de procesar a Lane como adulto, presentando 3 cargos graves en su contra. Lane, sin mostrar remordimiento alguno, admitió haber disparado 10 rondas durante el incidente. En su declaración a la policía, afirmó no conocer a las víctimas y haberlas elegido al azar, una afirmación que fue puesta en duda cuando un testigo que decía conocer al perturbado adolescente aseguró que Lane estaba familiarizado con varias de las víctimas. El comportamiento de Lane durante todo el proceso legal fue consistentemente desafiante. Se declaró culpable de todos los cargos imputados, actuando con una indiferencia escalofriante hacia las consecuencias de sus actos. Su aparente falta de empatía y remordimiento dejó atónitos a muchos observadores del caso. La saga de Lane no terminó con su condena. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 5. Gary Leon Ridgway. Gary Leon Ridgway, a menudo conocido como el asesino de Green River, es un criminal en serie de los Estados Unidos. Fue condenado por quitar 49 vidas, lo que lo convirtió en uno de los criminales en serie más buscados en la historia de Estados Unidos. Su vida familiar era problemática. Sus parientes consideraban a su madre una persona controladora y fue testigo de más de un enfrentamiento violento entre sus padres. Cuando era joven, Gary era disléxico y lo redujeron 1 año en la escuela secundaria. Tenía 16 años cuando apuñaló a un joven que sobrevivió al incidente. Gary se graduó de la escuela secundaria Ty y se casó con Claudia Craig, su amante de la escuela secundaria de 19 años. Se unió a la Marina de los Estados Unidos y estuvo destinado en Vietnam, donde sirvió en un barco de suministro y fue testigo de la acción. Ridgway contrajo gonorrea y se enojó mucho por eso. Esta ira se avivó aún más después de 1 año, cuando su matrimonio terminó. Después de eso, tuvo 3 exesposas y varias novias. Gary fue arrestado bajo sospecha. Sin embargo, esa sospecha desenredó una larga lista de crímenes. Ridgway había sido acusado de varias muertes y había sido transferido de una celda de máxima seguridad en la prisión del condado de King a un tanque de nivel mínimo de seguridad media en Airway Heights. Se declaró culpable de 48 cargos el 5 de noviembre de 2003. Culpable, culpable, culpable. Ridgway dijo en su declaración que acompañaba a su declaración de culpabilidad que cometió los crímenes y luego transportó y desechó los cuerpos de las mujeres cerca de Portland para engañar a las autoridades. En el tribunal no mostró remordimiento y continuó diciendo que esta era su carrera. Confesó haber acabado con la vida de 49 mujeres en el estado de Washington entre 1982 y 1998. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de liberación. En 2003, evadió la pena de muerte al ofrecerse a revelar información sobre sus crímenes y ayudar a los detectives a localizar los cuerpos de las víctimas. La sentencia de Ridgway asegura que pasará el resto de su vida en prisión, sirviendo como un recordatorio de los actos atroces que perpetró y la devastación que causó a las familias de sus víctimas. Una por una, contó a las 49 personas a las que había quitado la vida y no mostró ningún arrepentimiento hasta que el juez finalmente dijo: Gary Ridgway no merece nuestro perdón. No es digno de la vida. El juez también dictaminó que no tenía problemas mentales y estaba cuerdo en el momento de sus crímenes. Número 4. Tommy Lynn Sells.
Tommy Lynn Sells, conocido popularmente como Coast to Coast Killer, fue un destacado criminal en serie estadounidense que se llevó la vida de muchas personas inocentes en los Estados Unidos. Creció en un hogar disfuncional. Sells afirmó haber sido maltratado físicamente cuando era joven y huyó de su familia cuando tenía solo 16 años. Alrededor de los 7 años, Sells comenzó a consumir alcohol de forma regular de las reservas de su abuelo materno. Al cabo de un año, estaba socializando con Willis Clark, un hombre adulto que, según Sells, comenzó a agredirlo. Sells alegó que su madre aprobaba la conexión, lo que lo asustaba y lo dañaba negativamente. Sells comenzó su ola de crímenes cuando todavía era un adolescente. Se quitó por primera vez cuando tenía solo 18 años y procedió a quitarle la vida a otras personas durante toda su vida adulta. Sells era un vagabundo que viajaba por todo el país con el único propósito de cometer delitos. Sus acciones eran con frecuencia espontáneas e impredecibles y se aprovechaba de personas de diferentes edades, colores y géneros. La ola delictiva de Sells se detuvo en 1999 cuando fue detenido en Del Río, Texas, por haber acabado con la vida de Kaylin Harris. Sells había entrado en la casa de la familia Harris y apuñalado a Kaylin en su cama. También agredió a la amiga de Kaylin, Kristen Huddle, que sobrevivió y pudo identificar a Sells como el autor. Sells admitió muchos más delitos sin dudarlo después de su arresto. Una vez, Sells sonrió y dijo que por primera vez cometió los crímenes. Fue una emoción enorme. Sells procedió a levantar sus fechorías y a afirmar que había acabado con la vida de hasta 70 personas, mientras que el número exacto de víctimas sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. En Texas, Sells fue finalmente declarado culpable de sus crímenes y condenado a muerte en 2000. También fue acusado de otros delitos en Arizona, California, Florida, Illinois, Kentucky, Missouri, Nevada, Nueva York, Oklahoma, Carolina del Sur y otros lugares. Nunca fue juzgado ni condenado por estos crímenes, aunque la historia de Sells sirve como recordatorio de los horrores que pueden infligir los criminales en serie. Sus actos fueron atroces y sin sentido, dejando un rastro de destrucción a su paso. Número 3. Joseph Paul Franklin. Joseph Paul Franklin fue un criminal en serie estadounidense que fue conocido a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980 por una serie de crímenes. Franklin, que nació el 13 de abril de 1950 en Mobile, Alabama, creció en un entorno difícil y estuvo expuesto a la intolerancia y la violencia a una edad temprana. Con el tiempo se convirtió en un supremacista blanco y sus acciones estaban motivadas por sus ideas extremistas. El primer crimen conocido de Franklin ocurrió en 1977, cuando disparó y le quitó la vida a 2 jóvenes afroamericanos en Cincinnati, Ohio. Posteriormente se embarcó en esta ola de crímenes, apuntando específicamente a parejas interraciales e individuos que sospechaba que eran judíos, porque pensaba que los judíos estaban tratando de apoderarse del gobierno. Pensaba que los civiles judíos eran agentes sionistas. El crimen más conocido de Franklin fue un tiroteo en una sinagoga en Skokie, Illinois, en 1980. Durante un bar mitzvah, abrió fuego, quitó la vida a una persona e hirió a muchas otras. También admitió haber disparado y paralizado al asistente del creador de películas para adultos Larry Flynt. Simplemente apunté con el arma al tipo más grande primero, ya sabes, disparé un tiro en un intento de asesinato contra Flynt en 1980. Dijo que cuando vio por primera vez la revista en la que habían retratado a una pareja interracial, se sintió enfermo. Franklin fue detenido en 1980 después de que lo detuvieran por una infracción de tránsito y se descubrió que estaba en posesión de armas y otras armas peligrosas a través de pruebas balísticas. Finalmente, se le relacionó con otros delitos y también confesó más de 20 homicidios en total, pero se le acusó de otros 16 delitos más, incluido el intento de asesinato del activista de los derechos civiles Vernon Jordan. Franklin intentó huir durante el veredicto de su juicio en Missouri en 1997 por cargos
de quitarle la vida a Gerald Gordon, fue declarado culpable de la acusación. Dorothy Othenow Lewis, una psiquiatra que lo había interrogado extensamente para la defensa, lo admití, sí, y lo admito hoy, y se equivocó al intentar dispararle a Larry Flynt. Testificó que sentía que era un esquizofrénico paranoico y no apto para ser juzgado. Concedió muchas entrevistas a varios medios de comunicación. Dijo que lo que tenía era una petición de Dios y que su misión era iniciar una guerra racial. Según 3 testigos de los medios, Franklin no parecía estar sufriendo. Missouri declaró que emplearía una nueva forma de inyección letal para la ejecución de Franklin debido a la complejidad de sus crímenes y la falta de remordimiento. Número 2. Michael Elijah Adams. Adams es un nativo de Michigan con tatuajes de vías de tren. Creció en un hogar abusivo y se fue de casa a los 14 años para empezar a viajar en trenes por su cuenta. Afirma haber conocido a uno de los miembros fundadores de la Asociación de Pasajeros de Trenes de Carga, FTRA, una banda de vagabundos incondicionales que ahora está prácticamente extinta a bordo de uno de estos trenes. Ese individuo supuestamente tomó a Adams bajo su protección y lo ayudó a ascender en las filas de la banda hasta que finalmente se convirtió en un ejecutor, atacando e incluso quitando la vida a personas que interferían con las transacciones de narcóticos o insultaban su código. Un escritor de ferrocarriles que mató a 16 compañeros se enfrenta a cadena perpetua, pero no parece preocupado. Adams fue arrestado en Oregón en mayo de 2011, cuando los agentes disolvieron una pelea entre vagabundos y descubrieron que Adams tenía una causa abierta en California por la muerte del vagabundo John Smellier Owens. El cuerpo de Owens fue descubierto en enero de 2000 en un camino de servicio de grava que pasa por un patio de maniobras en Roseville, California. Michael Elijah Adams, alias Crazy Mike, afirma que está orgulloso de lo que ha hecho y que está deseando que le den 3 patadas y una cama durante su retiro a una cárcel de Virginia. Adams se declaró inocente de un delito de segundo grado 6 meses después de su arresto y fue condenado a entre 15 años y cadena perpetua. Sin embargo, la sentencia no le molestó. Durante una de sus entrevistas dijo: «Éramos los perros alfa, nos manteníamos cerca de la frontera, éramos los perros grandes, nos quedábamos en la frontera, éramos los violentos, me refiero a las armas, drogas y las chicas, éramos los violentos con armas, narcóticos y mujeres en la corte». No le importaba que sus 30 años se desperdiciaran antes de que su vida en los ferrocarriles se desmoronara. Adams esquivó a los investigadores durante más de 30 años. «Todo lo excelente debe llegar a su fin», respondió. La cosa empezó a ponerse tensa. Los cadáveres empezaron a amontonarse y empezaron a hacerse preguntas. No se arrepiente de haber intentado escapar de la prisión. Afortunadamente, lo atraparon y lo transfirieron a una prisión de máxima seguridad. Adams es elegible para la libertad condicional en California después de 15 años. Los fiscales de Virginia quieren mantenerlo en el estado indefinidamente para que pueda completar toda su condena de por vida. Todo lo que necesitan ahora es la aprobación del gobernador de California. Adams afirma que ahora está trabajando en un libro con un autor y que una importante revista está interesada en publicar un artículo sobre él. Número 1. Camilla Gamut. Camilla Gamut, a veces conocida como Camilla Marie, es una mujer estadounidense que disparó y le quitó la vida a su amante, Marcel Hill, en 2013. Gamut, que nació en 1985, creció en un entorno disfuncional con un historial de violencia y trauma. También tenía problemas de salud mental y antecedentes penales que incluían agresiones y delitos violentos. Antes del incidente, Gamut y Hill habían estado saliendo durante aproximadamente un año. Su relación estuvo marcada por la violencia y la crueldad por parte de ambos lados. Según los documentos judiciales, Gamut era un tirano que había atacado previamente a Hill con un cuchillo. Gamut atacó a Hill en su residencia de Michigan en mayo de 2013. Gamut afirmó que el crimen se cometió en defensa propia, pero con la evidencia demostrada de lo contrario, Hill tenía 11 puñaladas, 6 de las cuales fueron en la espalda. También lo atacó con una pata de mesa y una sartén, infligiéndole graves heridas en la cabeza. Gamut
fue declarada culpable de primer grado durante su juicio y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de liberación. La brutalidad del crimen, así como su historial de abuso y problemas de salud mental, atrajeron la atención mundial sobre el caso. Sin embargo, su comportamiento posterior demostró que no se arrepentía de nada. Continuó despotricando y mostrando una actitud desafiante durante todo el proceso judicial. Los presentes observaron cómo Gamit ponía los ojos en blanco e incluso esbozaba sonrisas burlonas mientras los afligidos miembros de la familia leían una emotiva carta dirigida a ella. Su comportamiento irrespetuoso y disruptivo persistió, interrumpiendo constantemente el procedimiento hasta que el juez, visiblemente irritado, se vio obligado a intervenir de manera contundente. «Vas a cerrar la boca inmediatamente o me veré obligado a ordenar que te pongan cinta adhesiva», advirtió el magistrado con severidad. «Si es necesario, esperaremos aquí todo el tiempo que haga falta hasta que decidas guardar silencio y mostrar el respeto que este tribunal merece». A pesar de la gravedad de la situación, Gammon y su abogado parecían reconocer que la sentencia de cadena perpetua era inevitable, una mera formalidad dado el atroz crimen cometido. Con una actitud resignada pero desafiante, Gammon declaró: «Me doy cuenta de que usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, señoría. Estoy de acuerdo con la familia en ese aspecto». Este caso ha generado un intenso debate sobre la necesidad de implementar programas más efectivos de prevención, detección y tratamiento de la violencia doméstica, así como de mejorar el acceso a servicios de salud mental de calidad para personas en situación de vulnerabilidad. Muchos expertos argumentan que una intervención adecuada y oportuna podría haber evitado este trágico desenlace, subrayando la importancia de abordar de manera integral los problemas de salud mental y violencia en nuestra sociedad. Nos vemos en el próximo video.